En el mundo del periodismo han habido una serie de cambios en los últimos años. Decías que a partir del López Obradorismo ha habido como una dinámica distinta en cuanto al financiamiento, pero yo diría también en cuanto a la manera de comunicar. Antes esos medios de comunicación tradicionales o corporativos comunicaban desde plataformas completamente distintas. Se comunicaba a través de las pantallas de televisión, a través de los micrófonos de una radiodifusora, a través incluso de los periódicos impresos, de las revistas. Pero hoy ese ámbito parece haber cambiado o está cambiando de una manera vertiginosa y hoy las redes sociales están dominando la manera de comunicar. Las redes sociales, especialmente parece ahora TikTok. Pero tú has vivido esa transición. Estuviste en el periódico La Jornada, estuviste en ese esfuerzo de desmentir la desinformación y hoy estás en un medio de comunicación. ¿Cómo has vivido o cómo has percibido este cambio? Fíjate que mi paso por el periodismo sí fue de posición. O sea, nosotros luchábamos contra los gobiernos neoliberales de Rafael Moreno Valle y de todos los priistas, Zavala, Marín, ¿no? Y pienso que la lucha por los derechos sociales y humanos era lo que caracterizaba en ese momento, no sé ahora, pero lo que caracterizaba a La Jornada en ese momento. Yo trabajé en La Jornada de Puebla. Cuando llegas al gobierno haces otro tipo de periodismo. La gente decía, no, eso es propaganda. Y yo digo, no, nosotros hacíamos investigación. Íbamos y le preguntábamos a ver tú, secretaria Semarnat, ¿qué tienes que decir sobre que están contaminando un río y que tú diste permiso? No, a ver, espérate. Nosotros no dimos permiso de eso. Eso, o sea, tiene que tener una sanción o irnos por el otro lado. No, sí dimos permiso, pero ellos están pasando. O eso es investigar, ir a la fuente y decir, ¿esto que están publicando es verdad o es mentira? Y entonces así es como nosotros escribíamos la nota, pues sí, con jiribilla y jijiji, jajaja, pero eran hechos comprobables. Y entonces tenías dos versiones del hecho. Era lo que publicaba la prensa y decía que era mentira y publicar la versión del gobierno desmintiendo ese bulo o esa verdad a medias que además les daban las primeras planas. Y todo iba en contra del proyecto del presidente. Cosa que tocaba el presidente, cosa que intentaban dinamitar, ¿no? Pero en ese momento estamos hablando ya de tu función en el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador. Pero quiero regresarme unos pasos. A ver. ¿Cómo llegas tú al periódico La Jornada? Ay, esa es una historia que he contado pocas veces, pero yo era una estudiante muy entusiasta. Entonces, desde la ¿De periodismo? No, yo estudié antropología social. Era una chava muy entusiasta en la prepa y entonces iba a comités estudiantiles y luchaba por los derechos de los estudiantes y todo. Y cuando entré a la universidad en antropología, en la Facultad de Filosofía y Letras, pues imagínate, ¿no? Era, o sea, una cuna de izquierda. Y entonces a mí me empezó a llamar mucho el movimiento estudiantil, o sea, que eran las votaciones de los consejeros estudiantiles y todo, y ver que no se pasara de lanza a rectoría y todas esas cosas. Y entonces, digamos, había como un freno ahí. Y entonces yo decía, no, pues yo necesito producir para poder hacer lucha, ¿no? Entonces me metí a hacer encuestas electorales a La Jornada teniendo como 18, 19 años más o menos. Y de ahí fui creciendo. Y entonces me formaron ahí, ¿no? ¿Quién te formó? Aurelio Fernández. Y otros que no voy a decir porque no vale la pena. Aurelio Fernández, ¿quién es para la gente que? Aurelio Fernández es el director de La Jornada de Oriente de Puebla. ¿Tú vivías en la Ciudad de México? No, yo vivía en la ciudad de Puebla. O sea, soy poblanicísima. ¿Ibas y venías a la facultad? No, yo estudiaba en Puebla. Ah, tú estudiaste en Puebla. Eres estudiante y egresada. De la Universidad Autónoma de Puebla. Ah, ok. Y entonces él te invita. Él me invita, estoy ahí 11 años más o menos. En el camino, en la lucha, me hace conocer a Jesús Ramírez
y él es el que me invita posteriormente. Después de yo renuncio a mi trabajo. Ya no estaba contenta desde hace años, pero renuncio a mi trabajo para irme a la contienda electoral de 2021. ¿Por qué no estabas contenta ya? Tú sabes que el periodismo, o sea, ahí era como la letra con sangre entra. Y sí se pasaban. Sí, Sí. eran duros, eran chayoteros, eran No eran chayoteros. rigurosos. No, ni siquiera. No. Arrogantes. Había maltrato laboral que se dejaba pasar, se justificaba. ¿O trataban de justificarlo? Sí, jornadas muy largas de trabajo. Ponte la camiseta, la meritocracia, ¿no? Cosas que no están bien. Que denunciabas tú como periodista, pero que padecías al interior. Uy, claro. Sí, ya me acuerdo, esto no lo he contado. Una vez fui con el director, con quien digo, fui con él y le dije, es que este señor me trata muy feo. O sea, me trata muy feo y me habla muy mal. O sea, pero no creas que era como leve, o sea, así como generación de cristal, cero. O sea, yo era la que se ponía la camiseta. Cuando yo me fui de ese diario, contrataron a 5 personas. Porque yo hacía el trabajo de 5 personas. Yo estaba comprometidísima con el periodismo. Y el periodismo digital que apenas, o sea, a mí me llama muchísimo la atención. Entonces me dijo, no te lo tomes personal. No es así solo contigo. Yo dije, ¿cómo? O sea lo estás solapando. Sí, insultos, maltrato, gritos, ¿no? Y conoces a Jesús Ramírez Cuevas. Conozco a Jesús Ramírez Cuevas, y él, después de la campaña, en una visita que le hago, y me dice, oye, pues necesito a alguien que me ayude con las redes sociales del gobierno de Puebla. ¿Lo buscaste él para ya qué? Sabía de mi trabajo. ¿Él lo buscaste para entrevista, para conversar así nada más? No, así para conversar de amigos. Y me dijo, oye, yo necesito a alguien que me ayude en las redes del gobierno de Puebla. Él conoce mi trabajo, ¿no? Y entonces le dije que sí, pero posteriormente al presidente se le olvidó. Bueno, en el Inter se le ocurrió la sección ¿Quiénes quieren las mentiras? Y me eligieron a mí, aunque pues yo sí fui directa. Dije, no tengo experiencia frente a las cámaras, no quiero, o sea, no puedo hacerlo. O sea, si quieren yo le escribo, ¿no? ¿Te Pero ponías no. nerviosa? Uy, sí. Muy nerviosa. Muy. ¿Qué te ponía nerviosa? Pues yo siempre hago este ejemplo para toda la gente que me ha criticado históricamente por ponerme nerviosa. Digo, ya lo superé, por supuesto, y obviamente ya no estoy en la máxima tribuna del país, pero siempre le digo a la gente, imagínate que tú estás acostumbrada a ser una rata de laboratorio y entonces todo el tiempo estás pegándole a la tecla, como decimos los periodistas, y de pronto te sacan a la máxima tribuna del país y tú tienes atrás al presidente, que es el hombre más poderoso de América Latina. ¿Qué haces? Y entonces dice, no, pues sí, me pandearía, ¿no? Y entonces yo empecé a observar cosas, porque obviamente pues las críticas al principio son durísimas y como que sí te llegan como a mover, ¿no? Y lo que yo pensaba era, yo me acuerdo haber visto al titular de la Profeco en ese momento y a la secretaria de Seguridad que tenían que la secretaria de Seguridad con su dedito, o sea, tenía la hoja y entonces como que seguía la línea con su dedo para no equivocarse. Vi al titular de Profeco que le temblaban las manos ante una pregunta. Rosa Isela Rodríguez y Ricardo Sheffield. Sí, así es. Entonces dije, o sea, si ellos que son toda la vida, si están toda la vida así, pues ¿qué me espero yo? ¿No? O sea, y entonces dije, no, pues yo no tengo ninguna experiencia frente a un micrófono, nunca he dado un meeting, o sea, ¿no? Y al final pienso que eso sí me sirvió. O sea, me sirvió mucho para fortalecer no solamente mi trabajo periodístico, sino también como persona. ¿Qué hacías? ¿Cuál era tu jornada? ¿Cuándo llegas tú a trabajar al equipo de Jesús Ramírez? El 30 de junio del 2021. Ese día llegué. O sea, ese día fue mi primera mañanera. ¿Y llegaste directamente a hacer esa labor? Una semana antes llegué, armamos la sección entre Jesús y yo, porque la austeridad republicana y las filtraciones y todo, entonces pues nada más lo hacíamos él y yo.
Y sí, o sea, fue un miércoles que me presentaron, no, pues terrible. Pero una gran experiencia. Sí, te volviste tendencia en aquellos momentos y también Ujú. en el blanco de las críticas de la gente de derecha. Sí, ¿Cuál fue tu relación con Jesús Ramírez Cuevas? pues al principio pues, éramos amigos, después obviamente tienes una relación laboral, ¿no? Y yo soy muy disciplinada. Y entonces, pues se volvió una relación laboral. Ok. ¿Y cuál era tu día a día? Investigábamos, monitoreábamos, o sea, monitoreábamos todo, la prensa escrita, noticieros de radio, televisión. Se me quedó esa maña. Entonces yo digo que voy a traumar a mi hijo porque todo el día estoy escuchando y viendo noticias y leyendo periódicos y así. Entonces me acuerdo mucho un día, te voy a contar una anécdota, me acuerdo mucho un día que estaba escuchando a Loret hace 2 o 3 años y pues obviamente el señor habla con el hígado, ¿no? Y me dijo, oye mamá, ¿qué onda con ese señor? O sea, ¿por qué está tan enojado? Y dije, claro, está muy enojado. O sea, ¿por qué está tan enojado? Porque pues escuchaba a los demás, pero él le llamó la atención. ¿Y qué le respondiste? ¿Por qué está tan enojado? Y le dije, pues porque hay gente que pierde y se enoja. Hay gente que no le enseñaron a perder. ¿Loreta había perdido? Claro, perdió sus privilegios. ¿En este momento tú crees que Carlos Loret de Mola haya perdido privilegios? Sí, Pero ya había salido de Televisa. pero ahora está con Latinos, que sí o sí está financiado por Estados Unidos. Él cree que está trabajando para el imperio, pero es un esclavo del imperio. No es lo mismo.